¿Qué pasaría si un joven con una mente brillante y un sentido de justicia radical tuviera en sus manos el poder de decidir quién merece vivir y quién debe morir? Esa pregunta nos la lanza Death Note al presentarnos a Light Yagami, un estudiante modelo que parece tenerlo todo: inteligencia, disciplina y un futuro prometedor. Pero detrás de esa fachada perfecta se esconde una mente que, con un simple cuaderno, revela hasta dónde puede llegar la ambición humana disfrazada de justicia. Yo soy Rose, psicólogo, y hoy analizaremos a Light Yagami, explorando qué lo motiva, qué trastornos pueden explicar su comportamiento y qué nos dice sobre la sociedad que lo rodea. Así que, si estás listo para sumergirte en lo más oscuro de la psique humana, quédate conmigo y suscríbete a mi canal. Light Yagami nace y crece en un Japón que respira disciplina y vive bajo la sombra de la excelencia. En un país donde la calificación más alta no es un logro, sino una obligación, donde el prestigio y la familia de reputación social pesan tanto como la propia identidad. Light aprendió desde pequeño que su valor estaba en ser el mejor y en recordarle al resto que jamás podrían alcanzarlo. Cada mirada orgullosa en sus maestros, cada expectativa depositada en él, fue alimentando un brillo que, con el tiempo, se transformó en soberbia. Ser hijo de Soichiro Yagami, un hombre que dedicó su vida a perseguir la justicia desde la policía, lo colocó frente a una paradoja dolorosa: crecer admirando el ideal de un mundo justo, pero observando día a día cómo las grietas del sistema dejaban escapar a los criminales. Esa dualidad fue calando en su mente, sembrando una inconformidad silenciosa. Para cualquiera que lo mirara desde afuera, Light era la perfección hecha persona: inteligente, atractivo, carismático, dueño de un futuro prometedor. Pero detrás de esa fachada inmaculada se escondía una impaciencia feroz, una sensación constante de que el mundo era indigno de él. Por eso, cuando la Death Note aparece frente a sus ojos, no lo sorprende ni lo aterra. Al contrario, la recibe como si el destino, o tal vez el mismo universo, se hubiera rendido a su grandeza. No lo duda, no la cuestiona, la entiende como un derecho natural, una extensión de lo que ya creía ser. El cuaderno no despierta en él la ambición de poder, simplemente le abre la puerta para liberarla, para dar forma tangible a esa convicción que lo ha acompañado siempre, que solo alguien como él puede decidir quién merece vivir y quién debe desaparecer. En ese sentido, Light no es solo un joven con un objeto sobrenatural en sus manos, sino el reflejo de una sociedad que idolatra la perfección sin preguntarse qué hay detrás de ella. Japón alimentó su ego, celebró su excelencia y, en silencio, lo empujó hacia el desprecio por todo lo que se consideraba débil o corrupto. La Death Note es apenas el espejo donde se refleja esa arrogancia. Su historia nos deja suspendidos en una duda que incomoda. ¿Qué pasa cuando alguien que ha sido formado para creer que está por encima de todos recibe un poder absoluto? ¿Qué queda de la justicia cuando deja de ser un ideal colectivo y se convierte en el capricho de una solamente? Las relaciones de Light Yagami son espejos cuidadosamente pulidos donde nunca se refleja por completo. Ante su familia se viste con la máscara del hijo de Al, ese joven aplicado y respetuoso que jamás da un motivo de preocupación. Pero detrás de esa fachada, el afecto se diluye, convertido en una representación fría, más cercana a un papel que a un sentimiento real. Ama la idea de ser visto como perfecto, pero rara vez se permite sentir con la misma intensidad con la que aparenta. En el terreno amoroso, la historia se vuelve todavía más cruda. Con Misa Amane no existe ternura ni entrega, solo la utilidad que él encuentra en ella. Misa lo ama con devoción ciega, pero Light solo la ve como una pieza en su tablero, una herramienta a la que mantiene bajo control con palabras suaves y sonrisas calculadas. No hay en él rastro de un vínculo verdadero. Cada gesto, cada palabra, es un movimiento estratégico para asegurarse de que ella siga sirviendo sus propósitos. Con L, en cambio, la dinámica adopta un matiz diferente. Light no lo reconoce como un igual en lo humano, sino como un rival que pone a prueba su intelecto, alguien que desafía esa soberbia que lo acompaña desde siempre. Incluso cuando parece admirarlo, esa admiración está teñida de arrogancia. No nace de un respeto sincero, sino del deseo de vencer a un oponente digno, y al hacerlo, reafirmar su superioridad. En él, Light encuentra el espejo más cercano a sí mismo, pero en lugar de acercarlo, lo convierte en enemigo. Estas conexiones revelan algo esencial. Light entiende a la perfección lo que los demás sienten, pero no lo comparte. Posee una empatía que analiza y descifra, pero no una que abrace ni acompañe. Observa las emociones ajenas como un científico frente a un experimento,
identificando con precisión lo que necesita para manipular a cada persona. Y en ese vacío emocional radica su mayor peligro. Los demás no son seres humanos para él, sino instrumentos, retos o piezas en su ruta hacia el poder absoluto. El entorno que lo rodea refuerza esta visión. La sociedad que lo aplaude por ser brillante y perfecto solo alimenta su convicción de estar por encima de todos. Y cuando la Death Note llega a sus manos, no hace más que ofrecerle un escenario a la medida de su ego. Un lugar donde esa desconexión con el mundo puede desplegarse sin límites. Al final, lo inquietante no es solo lo que Light hace con los demás, sino lo que revela de sí mismo. Un joven incapaz de amar, que confunde afecto con utilidad y respeto con poder. Su entorno lo celebra, sus rivales lo desafían, sus aliados lo sirven, pero nadie llega realmente a tocarlo. Y quizá ese sea su verdadero vacío, ser admirado por todos, pero amado por nadie. Si miramos a Light Yagami desde la psicología, no vemos únicamente a un joven brillante, sino a alguien atrapado en un laberinto de su propio ego. Sus rasgos nos hablan de un narcisismo patológico, donde la necesidad de ser visto como un dios del nuevo mundo se convierte en la brújula que guía cada una de sus decisiones. Su grandiosidad no es un gesto superficial, es la raíz de su identidad, la certeza de que nadie más puede juzgar con tanta claridad como él, y es precisamente esa convicción, esa fe absoluta en su propio juicio, lo que lo desliza peligrosamente hacia el territorio de lo antisocial. Lo inquietante de Light es que no es un criminal impulsivo ni desordenado, no es el caos hecho persona. Al contrario, su frialdad, su cálculo y su capacidad para manipular lo acercan a la psicopatía secundaria, donde la estrategia sustituye la violencia descontrolada. Su mente convierte la justicia en una ecuación perfecta, sin lugar para el error, donde quienes no encajan en su lógica terminan siendo eliminados. La terapia cognitivo-conductual nos permite asomarnos a sus pensamientos y descubrir un patrón rígido, casi impenetrable. Todo lo que es malo debe desaparecer. Su juicio es infalible, y cualquiera que se atreva a contradecirlo es en automático un enemigo del orden que imagina. Estas creencias absolutistas lo encierran en un mundo sin matices, un espacio donde la duda, la compasión y el cuestionamiento son vistos como debilidades que no puede permitirse. En el plano neuropsicológico, su frialdad emocional podría explicarse por una amígdala que no vibra con la empatía, incapaz de conectar con el dolor ajeno más allá de cómo afecta a su causa. Y mientras tanto, su corteza prefrontal parece encendida al máximo, afinando estrategias, anticipando movimientos, construyendo planes que le permiten mantener la ilusión de un control absoluto. Su cerebro funciona como un tablero de ajedrez en constante movimiento, cada pieza calculada, cada muerte convertida en una jugada que reafirma la grandeza que él mismo se atribuye. Light no mata por impulso, mata para sostener la idea de sí mismo. Su búsqueda de poder es también una búsqueda de estimulación, un eco de un sistema dopaminérgico que necesita recompensas cada vez más intensas, como si su propia mente lo empujara a no detenerse nunca. Y quizá ahí radica lo más perturbador, en esa fusión entre genialidad y vacío emocional, entre lógica impecable y moral distorsionada. Porque al final, lo que lo define no es el cuaderno que sostiene, sino la certeza con la que transforma la vida y la muerte en una partida de ajedrez. Y en ese juego, lo que pone sobre la mesa no son solo nombres, sino su propia alma, consumida lentamente por la obsesión de ser más que un hombre, de convertirse en un dios. A diferencia de otros personajes narcisistas o psicópatas como Hannibal Lecter, que encuentran placer en el acto violento, Light no mata por gusto, mata por ideología. Su violencia está envuelta en un discurso de justicia que lo conecta más con figuras históricas de líderes totalitarios, aquellos que justificaban atrocidades en nombre de un supuesto bien mayor. En la ficción comparte ciertos rasgos con Walter White de Breaking Bad. Ambos utilizan la racionalización como escudo moral. Walter empieza con la necesidad y termina dominado por el ego. Light, en cambio, abraza desde el inicio la idea de que su poder lo convierte en un juez supremo, sin necesidad de atravesar un proceso de corrupción progresiva. Con Patrick Bateman de American Psycho ocurre algo distinto. Bateman representa el caos visceral y descontrolado de la violencia, mientras que Light encarna la frialdad metódica de alguien que planifica cada movimiento como parte de un ajedrez ideológico. Lo que vuelve único a Light es la forma en que su juventud, su brillantez académica y el hallazgo del Death Note se combinan para darle una fachada impecable. Mientras aparenta ser el hijo perfecto y el estudiante modelo, oculta un narcisismo llevado al extremo por el poder absoluto, un poder que le permite matar sin ensuciarse las manos y sin dejar de parecer intocable.
¿Podría existir alguien como Light Yagami en la vida real? Pues la respuesta, aunque inquietante, es que sí, solo que sin el cuaderno sobrenatural que lo vuelve imparable en la ficción. La historia humana ya nos ha mostrado rostros que recuerdan al suyo, criminales brillantes, dictadores que se creyeron salvadores, líderes de culto que envolvieron multitudes con palabras seductoras, todos ellos convencidos de que su misión moral justificaba cualquier sacrificio. Basta mirar casos como el de Ted Kaczynski, el Unabomber, para entender que incluso una mente prodigiosa puede torcerse bajo el peso de una ideología que se siente justa. Pero lo que hace único a Light no es solo su intelecto, sino esa combinación casi alquímica de carisma, manipulación y frialdad emocional. En nuestra escala de psique oscura, Light obtiene un 8 de 10, y lo curioso es que esa cifra no suena descabellada. Su perfil es perfectamente posible, un joven brillante, narcisista, obsesionado con un ideal. Lo que lo vuelve inalcanzable en el mundo real no es su psicología, sino el cuaderno, este artefacto fantástico que le da un alcance global imposible para cualquiera de carne y hueso. En nuestra realidad, alguien como él no dominaría el mundo con un trozo de tinta, pero sí podría ejercer un poder devastador en esferas más pequeñas. Podría ser un líder autoritario convencido de ser la única voz sensata en medio del caos, un estafador que se presenta como un redentor para justificar su ambición, o un criminal obsesionado con imponer su versión de justicia. En todos los casos, lo que late en el fondo es la misma semilla, la idea peligrosa de que uno solo puede decidir quién merece vivir y quién no. Y ahí está lo perturbador. No necesitamos un cuaderno para ver reflejado el mito de Light en nuestra propia historia. Basta con mirar alrededor, en los pasajes más oscuros de la humanidad, para darnos cuenta de que la ficción no inventa tanto como creemos, solo amplifica lo que ya existe. Light Yagami no es solo un personaje de ficción, es un espejo incómodo en que la cultura popular decidió mirarse. Su figura trasciende la narrativa de héroe contra villano, porque nos arrastra a un terreno mucho más turbio, donde la justicia se confunde con el orgullo y el poder se disfraza de virtud. Verlo en acción es ser testigo de cómo una idea noble puede transformarse en una obsesión corrosiva, de cómo un joven que parecía querer salvar al mundo termina levantando un imperio de miedo con la misma convicción con la que decía protegerlo. Lo perturbador, y al mismo tiempo fascinante, es que Death Note no nos deja observar a Light desde lejos, como si fuera un monstruo extraño y ajeno. Nos invita a caminar a su lado, a entender sus motivos, a sentir esa punzada de justicia que él también sentía, y sin darnos cuenta, por momentos llegamos a estar de acuerdo con él, aunque sea en silencio, aunque nos pese admitirlo, pero justo ahí está la trampa, en esa complicidad pasajera que nos revela lo vulnerable que puede ser nuestra propia brújula moral. Light se convierte entonces en algo más que un personaje. Es una pregunta abierta que la cultura sigue lanzando una y otra vez. ¿Hasta dónde estaríamos dispuestos a llegar si tuviéramos en nuestras manos un poder absoluto? ¿Qué tanta de nuestra indignación contra la injusticia es justicia verdadera? ¿Y qué tanto es deseo de control, de demostrar que teníamos razón? Esa ambigüedad es la que lo volvió un ícono, un justiciero divino que no cabe en categorías simples, un reflejo incómodo del humano. Porque lo más inquietante no es que Light cruce la línea, sino que lo haga con tanta lógica, con tanto carisma, que por un instante nos parezca inevitable seguirlo. Y ahí, en esa incomodidad, está su verdadero impacto cultural. Recordarnos que los monstruos más peligrosos no siempre nacen de la locura. A veces nacen de ideales en los que alguna vez también creímos. Light Yagami es en el fondo un recordatorio incómodo de lo fácil que resulta perdernos cuando creemos tener la verdad en nuestras manos. Su historia nos habla con el lenguaje de la advertencia, con la voz de alguien que alguna vez pareció común y brillante, pero que a poco se dejó devorar por la sed de control. Porque cuando alguien se convence de que su visión del mundo es la única válida, las personas dejan de ser personas y se convierten en piezas que se mueven al antojo de una voluntad ciega. Lo que hace tan inquietante su legado es que no se trata de un monstruo extraño, ajeno a nuestra realidad. Es un joven como tantos, con sueños, inteligencia y ambición. Y es ahí donde duele, el reconocer que la oscuridad no siempre se manifiesta con rostros grotescos, sino en lo cotidiano, en lo brillante, en lo aparentemente noble. Su genialidad no lo protegió, lo arrastró. Le dio las armas para disfrazar de justicia lo que, en el fondo, era un deseo insaciable de dominio. Y es inevitable preguntarse qué tanto el Light es producto de un entorno corrupto que lo frustró y qué tanto era ya suyo, como una semilla de soberbia esperando el terreno fértil para crecer. Quizá esa duda sea lo que lo vuelve eterno, el no poder señalar con certeza si fue víctima de un mundo roto o arquitecto consciente de su propio reino de sombras.
Al final, queda la pregunta suspendida en el aire, como un eco que no se disipa. ¿Fue Light un visionario que busca limpiar la podredumbre del mundo? ¿O un psicópata con complejo de Dios? Tal vez la respuesta diga más de nosotros que de él, porque en cada juicio que emitimos también se asoma el reflejo de nuestras propias sombras. Y si estás aquí, escuchando, es porque algo en ti tampoco teme mirar de frente a lo que los otros prefieren callar, porque este espacio es para quienes no rehuyen a las preguntas incómodas, para quienes saben que a veces las historias más oscuras revelan más verdades que las luminosas. Si tú también quieres seguir explorando esos rincones de la mente donde pocos se atreven a entrar, quédate. Te invito a suscribirte. Aquí seguimos hablando de aquello que muchos prefieren ignorar.